Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Buenos días, Mister. Buenos días. Activando la cámara, por favor, los estudiantes que faltan. Faltan por la cámara, por favor. Mientras activan la cámara, voy a verificar la asistencia. Siempre tenemos por acá. 10, Álava y Gregor están presentes. Ayón, Seminario, Toa está presente. Arriaga, Briones, Yuquilema, Roldán presente. Muñoz presente. Pichande, Villalba y Vasco presente. Campaña, Guamás, Campaña presente. Casal, Vera, Rodríguez, Villarreal, Gobea presente y Nieto presente. Tenemos con falta a López Vera, Reyes, Valencia, González y Rey. Bien. Muy bien, bueno, para comenzar, nuevamente buenos días a todos. Espero que activen la cámara los estudiantes que faltan. El día de ayer, para plantearles el plan en química y biología, ¿no? Obviamente. El día de ayer tuvimos la junta del primer parcial del segundo trimestre de ustedes, de tercero de bachillerato. Y además de hacer lo que obviamente normalmente se hace, el ver los resultados, ¿verdad? Y que por supuesto, cada docente pueda dar su opinión. Pues el desarrollo y el desenvolvimiento, secretaría y su tutora, que en este caso es Miss Paola, que también representa coordinación, nos informaron de los cambios en las fechas que corresponden al proceso de ustedes de grado y de finalización. Entonces, en ese caso, tenemos del 3 de enero, es decir, el 3 cuando lleguemos, del 3 al 7, que es la primera semana cuando llegamos después del feriado navideño, pues van a tener la evaluación del segundo parcial, ¿verdad? Y la siguiente semana, que es del 10 al 14, va a ser la evaluación quimestral, que en este caso va a ser igual con un formulario en la plataforma, ¿no? Y por supuesto van a tener un trabajo de grado que va a ser una monografía que va a ser después de todo ese proceso, porque tienen que subir unas calificaciones al sistema y el sistema va a decir quiénes están exonerados, quiénes tienen la obligación de presentar la monografía como el trabajo de grado final, etcétera, ¿no? Eso ya Secretaría luego les va a hacer la socialización. Entonces, lo que quería compartir en el caso de química y de biología, ¿verdad? Por ejemplo, para el segundo parcial, que va a ser la primera semana de enero, nosotros hemos visto como parte del segundo parcial lo que son las aminas, lo que son las amidas, y el día lunes, ¿verdad? Que sería nuestro último día antes del feriado navideño, que vamos a tener un periodo, ahí vamos a ver nomenclatura de nitrocompuestos y nitrilos. Hasta allí, ¿verdad? Igual se les va a enviar la guía de estudio, ¿no? Pero para que sepan, hasta allí sería la evaluación para el segundo parcial. Durante la evaluación del segundo parcial, de esa semana del 3 al 7, se va a trabajar como hemos trabajado normalmente. Es decir, que vamos a tener la evaluación el día que corresponda y los periodos que tengamos, pues, sin evaluación, vamos a tener clase. Entonces, allí complementaremos la información para luego, para el examen.
de lo que, en ese caso creo que veríamos lo que es las proteínas, la clasificación, que son las que están relacionadas con el tema de los compuestos nitrogenados en el caso de química. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de biología, ¿verdad? Como biología solo tenemos un periodo, ya déjenme darle paso a dos de sus compañeros para que también escuchen. Lo colocamos atrás. ¿Okay? En el caso de biología, que solo tenemos un periodo, pues tendríamos solamente el día de hoy. ¿Por qué? Porque el próximo miércoles ya es feriado. Y tendríamos el que vengamos después de Navidad, vamos a tener un miércoles, pero ese miércoles la evaluación del segundo parcial. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en biología para que tengamos un contenido, vamos a decir, en el caso de la evaluación del segundo parcial, ¿verdad? Vamos a ver el contenido que veamos el día de hoy, porque no podemos hacer más nada, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar el tema de lo que es, bueno, en la unidad es todo sobre salud y educación sexual, ¿verdad? Salud reproductiva. Entonces, hoy vamos a alcanzar a ver una parte. Y la tarea que vamos a tener es bastante, vamos a decir, sustanciosa, porque va a ser la que se va a colocar como en la parte de lo que es la evaluación continua. Claro, la tarea no la van a entregar mañana, ¿no? Obviamente, van a tener su tiempo para realizarla. Y de allí, conjunto con la tarea y lo que veamos hoy, es lo que iría para la evaluación del segundo parcial. Ahora, cuando vengamos el miércoles ese, que sería 3, 4, 5, el miércoles 5, que es la evaluación, ese día yo les voy a asignar como una especie de investigación adicional que complementaría lo que veamos el día de hoy y que entraría dentro del examen quimestral, que sería la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que va a ser en torno al mismo tema que va a ser de educación sexual y reproductiva. Entonces, eso para que tengamos en cuenta el plan que vamos a tener en el caso de química y de biología por los cambios que hemos tenido, que ayer nos informaron a los docentes del proceso que ustedes tienen, que obviamente es diferente porque están en su último año. Les agradecería a los chicos que tienen la cámara apagada, porque ayer le puse falta a Víctor porque no habló en ninguna de las 2 horas, no hizo ninguna de las actividades. Entonces, les agradezco porque no tengo justificación. A López, le agradezco. Si no, se va a la sala de espera. Muñoz, ¿está allí? Ok, perfecto. Por lo menos estoy. López Víctor. Porque si no, entonces ya informé lo que pasó el día de ayer. Les agradezco, chicos. Lo que hicimos el día de ayer va a entrar, a diferencia de los chicos que tuvieron falta, que iba a ser un trabajo distinto, depende de su justificación. Los que tuvieron, no hicieron la actividad, pues no, allí no hay recuperación de nada. Ayer se hicieron 2 actividades, ¿verdad? Entonces, les agradezco. Vamos a un nivel superior, mostrar un poquito de responsabilidad, de respeto en ese sentido. Bueno, ok. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Cuando ustedes escuchan la palabra educación sexual y reproductiva, ahorita viviendo en el siglo XXI, en el año 2021, ¿qué piensan ustedes? Sobre todo de todo lo que estamos escuchando actualmente en torno a estos temas, ¿no? Y lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué piensan ustedes del tema? ¿Qué pudiésemos aportar? ¿Qué creen que es importante tocar en este punto? ¿De cuál tema? ¿De cuál tema? Salud sexual y reproductiva. Prevención. No sé. Prevención. A ver, voy a empezar a hacer preguntas básicas. Voy a poner aquí modo hablante para que se grabe la persona que va a hablar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer preguntas básicas. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Cómo se llama el aparato reproductor masculino? Pene.
Pene, muy bien, Rodríguez. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el aparato reproductor femenino? Vagina. Vagina, muy bien, vamos a ir. ¿Cómo se llama una hormona que actúa en el sexo biológico masculino, típico del masculino? ¿Cuál sería la hormona que actúa allí? La testosterona. Muy bien, Cristina y Briones, la testosterona. Y en el caso femenino, ¿cuáles serían las hormonas en ese aparato? La progesterona. La progesterona, me falta una. En el caso femenino hay dos. Los estrógenos. Estrógenos, muy bien, los estrógenos. ¿Cómo se llama la célula sexual masculina? Espermatozoide. Espermatozoide, muy bien. ¿Y la célula sexual femenina? Oh, Óvulo. El óvulo. Muy bien, el óvulo. ¿Qué otro punto? Bueno, ¿cuál sería la glándula que segrega testosterona en el caso del sexo masculino? Los testículos. Los testículos. Y en el caso femenino, ¿cuál es la glándula que segrega las hormonas progesterona, estrógeno? Los ovarios. Los- Los ovarios. Los ovarios. Muy bien. Excelente. Ok. Voy a hacer otras preguntas, ¿verdad? Bueno, ya conocemos más o menos cuáles serían, si yo digo cuál es la función básica de estos aparatos, cuál sería la función, ¿para qué están aquí en nuestro cuerpo? La reproducción sexual. La reproducción sexual, ¿sería la función principal o tiene otras funciones? Ok. ¿Alguien va a decir algo? Dime, Briones. ¿No? En el caso de la mujer sería para, o sea, para poder conseguir un hijo, para tener un hijo. Creo que es. Ajá. Guamán dice, en el caso del sexo femenino, ojo, ya voy, no sé si ahorita con el tema, ¿verdad? Porque es importante. Cuando estoy hablando de sexo, ¿verdad? Que es diferente a género y sexualidad. Recuerden que el género y la sexualidad, según el diccionario, pues una construcción sexual de identificación de la persona. Cuando estoy hablando de sexo, a nivel biológico, pues estamos hablando de dos órganos bien definidos. ¿Estamos de acuerdo? Sin tocar el punto de la identificación que podamos sentir cada uno a nivel individual, ¿no? No estoy con eso aclarando por el tema, porque obviamente no sé cuál es la intención interna de cada uno, sí, con lo más respetuoso posible, ¿no? En ese punto particular, que ahorita es un punto muy álgido, al igual que la religión, al igual que la política, etc., ¿no? Ok, entonces, desde el punto de vista biológico tenemos dos. Guamán nos dice, bueno, en el caso de la mujer, sería ella dijo para conseguir un hijo quizás, ¿no? Pero sin embargo, aclarando, yo creo que también si no tuviésemos la célula sexual masculina, pues ese proceso es incompleto, ¿no? Entonces, aunque en la mujer tengamos las estructuras anatómicas para que el feto se desarrolle, ¿verdad? Y crezca y no lo tiene el sexo biológico masculino, pues obviamente necesitamos de ambas células sexuales para la reproducción, porque en el caso del ser humano, nuestro tipo de reproducción es, ¿cuál sería el tipo de reproducción del ser humano? Sexual. Sexual, correcto, sexual. Entonces necesitamos de ambas partes para que ocurra el proceso de fecundación. Muy bien. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar el día de hoy, pues obviamente al repasar elementos básicos de la anatomía de estos aparatos, que ya quizás algunos lo sabemos de nombre, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos dicen en orientación, bueno, tenemos que conocernos a nosotros mismos, no estamos hablando solamente de aspectos, vamos a decir, conceptuales o espirituales de mi personalidad, sino también conocerme, cuando me veo en un espejo, reconocerme, sí, soy alta, soy bajo, tengo el pelo ondulado, ¿verdad?
tengo o no tengo senos, soy gordo, soy flaco, soy de tal contextura, y conocer mis aparatos reproductores es parte de ese conocimiento. O sea, cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, no solamente hablamos de, bueno, es que yo soy organizado, organizada, soy una persona irritable, etcétera, o grito, sino también a nivel biológico y características físicas tienen que ver con el conocimiento, ¿verdad? Con la aceptación. Hay personas que pueden tener el cabello ondulado y pues no, agarro esa plancha y porque quiero, ¿verdad? No me acepto mi cabellito como es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces también tiene que ver el conocimiento con esta parte corporal y física, ¿verdad? De conocer lo que tengo y saber cómo lo tengo que cuidar y cómo lo tengo que manejar, ¿no? Eso no nace por obra y gracia ni viene solamente de la parte instintiva. Siempre hay algo que me decía, creo que Campaín decía al principio, bueno, algo que tendríamos que trocar es el tema de la prevención, ¿verdad? En la actualidad existen, bueno, y siempre han existido, pero bueno, obviamente ahorita con el tema desde un tiempo para acá, de la globalización, de la comunicación, pues sabemos todo lo que tiene que ver con las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. Tenemos métodos anticonceptivos, ¿verdad? Obviamente en la actualidad o sobre la palestra tenemos el tema de la discusión acerca de qué es el concepto de la vida y cuándo comienza, por el tema del aborto, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos que en varios países latinoamericanos sus congresos y a nivel legislativo pues han hecho legal el tema del aborto, en otros todavía es ilegal, pero en la actualidad, ¿verdad? Independientemente de que obviamente hay razones extraordinarias en las cuales una chica puede quedar embarazada, tenemos también información acerca de que existen métodos y cuidados, ¿no? Que debemos tener. A veces todavía, aunque estamos en pleno siglo XXI, hay temas que quizás para nosotros son un poquito, vamos a decir, no tabú, pero quizás complejos de expresarlo, porque también tenemos que hacerlo con la persona idónea, la persona adecuada que nos pueda orientar, ¿verdad? Adecuadamente. Muy bien, ok. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, para saber sobre la salud, para poder profundizar sobre la salud sexual y reproductiva, pues tenemos que conocer ciertos aspectos biológicos. Entonces, lo vamos a hacer viendo dos videitos. Un videito son cortos, como de minuto y medio, minuto 50, uno sobre el aparato reproductor femenino y el otro sobre el aparato reproductor masculino. Luego vamos a revisar en la plataforma el complemento que está en un documento allí, y bueno, luego explicarles si hay preguntas o algo así, hacer las preguntas y luego ver la asignación de la tarea que vamos a hacer, ¿no? Okay. Y coordinar. Tiene una fecha ya en la plataforma, pero también preguntarles a ustedes, perdón, cómo va a ser la actividad central que va a ir en el registro de la evaluación de las notas del segundo parcial. Debido a los cambios, entonces ustedes me dicen si necesitan más tiempo, si el tiempo que está es adecuado, etc. Bueno, yo me voy a regir por eso. Siempre y cuando, obviamente, la fecha sea antes de la evaluación y, por supuesto, sin tocar su proceso de feriado. Pues vamos a estar de feriado y queremos todos, ¿verdad? Descansar, salir, lo que sea, dependiendo de lo que tengamos planificado. Entonces, bueno, vamos a ver esos dos videitos por allí, ¿no? Ok. Vamos a ver. ¿Dónde están por ahí? Vamos primero con, aunque suene un poquito, no quiero sonar patriarcal, ¿verdad? Vamos primero con el femenino, primero las damas, y luego la chica. Igual, indiferentemente, el orden es indiferente. Entonces vamos a ver los dos videos, ¿verdad? Si les va surgiendo preguntas o si tienen preguntas respecto al tema, luego vamos a revisar, a complementar con lo que tenemos en la plataforma. Entonces vamos a ver el video. Entonces, directamente desde YouTube, porque no se quisieron descargar, vamos a ver este primero, ¿verdad? Muy bien. Listo. El aparato genital femenino está formado por órganos que intervienen en la actividad sexual y la reproducción. Los genitales externos constituyen la vulva. Los genitales internos son la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios, glándulas que elaboran las hormonas femeninas y producen los óvulos. Cada 28 días,
un folículo maduro estalla y libera un óvulo que entra en la trompa de Falopio y se dirige hacia el útero en busca de espermatozoides que lo fecunden. En el útero, la capa mucosa interna prolifera, se multiplican sus células y crecen numerosos vasos sanguíneos para acoger a un óvulo fecundado. Si no se produce la fecundación, el endometrio se descama, dando lugar a la menstruación o regla. Si el óvulo es fecundado, se implanta en la pared interna del útero y empieza a crecer para transformarse en un nuevo ser humano. Muy bien, ahí tuvimos el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Vamos con el masculino para tener los dos ahí de una vez. El aparato genital masculino está formado por un conjunto de órganos que intervienen en la actividad sexual y la reproducción. El pene es un órgano cilíndrico en cuyo interior se encuentran estructuras de tejido eréctil. En el escroto están los testículos, las glándulas encargadas de elaborar hormonas sexuales y producir espermatozoides. El resto de genitales internos son los conductos responsables de llevar a los espermatozoides al exterior. Ante un estímulo erótico, los cuerpos eréctiles se rellenan de sangre, el pene se yergue y los testículos se elevan. En el momento culminante del orgasmo se produce la eyaculación, una serie de contracciones espasmódicas que impulsan los espermatozoides por los conductos donde también se vierten las secreciones de las vesículas seminales y de la próstata hasta el exterior. Tras la eyaculación, el pene vuelve al estado de flacidez. Muy bien. Fueron bastante explícitos, ¿verdad? Corticos, fáciles de comprender a nivel biológico y de la función. Entonces, hasta lo que han visto, ¿verdad? De lo que pudieron notar, ¿tienen alguna pregunta o ha surgido interiormente alguna inquietud hasta este momento? ¿No? Estamos claros en lo que estábamos observando. Entonces, bueno, vamos ahora a revisar, ¿verdad? O a complementar la información con el tema que tenemos en la plataforma. Entonces vamos a abrir el tema, vamos a compartir la pantalla. ¿Verdad? Vamos entonces aquí, estamos en biología. Y el tema que vamos a trabajar, ¿verdad? O que nos va a dar tiempo, por supuesto, aquí está aparatos reproductores humanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en el caso del aparato reproductor femenino, observamos aquí está la anatomía, tenemos unos órganos externos, ¿verdad? Que son los que están en esta parte inferior, son la vulva y está conformada por los labios mayores y los labios menores, ¿verdad? Y los otros órganos que conforman el aparato reproductor femenino son internos, ¿verdad? Comienza la vagina, tenemos el útero, ¿verdad? Tenemos las trompas de Falopio y tenemos los ovarios. Entonces tenemos aquí el cuello uterino, que es lo que une la vagina con el útero, ¿verdad? Y las capas que conforman al útero, que son el endometrio y el miometrio. Aquí tenemos la estructura y la anatomía del aparato, ¿verdad? En el caso del aparato reproductor masculino, ¿verdad? Aquí tenemos, obviamente hay un órgano externo, que es el cuerpo cavernoso, ¿verdad? O pene, que está conformado por todo el cilindro y termina en el glande, ¿verdad? Tenemos la parte exterior también, que es el escroto, que es lo que recubre, es la piel, vamos a decir, arrugada, ¿verdad? Lo que conocen los chicos, que envuelve a los testículos, y tenemos los conductos, ¿verdad? Seminales, donde se traslada desde los espermatozoides hasta el exterior, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura, ¿verdad? Tenemos el testículo, tenemos el pene, tenemos la uretra, que es parte del conducto del aparato reproductor, del aparato excretor, ¿verdad? El conducto deferente, la glándula prostática, ¿verdad? Que es la próstata, importante allí. Aquí tenemos toda la estructura. Muy bien. Aquí tenemos un
un documento, observamos aquí que dice contenidos y actividades, nosotros lo abrimos, ¿verdad? Y dice aparato reproductor humano. Aquí está bien diferenciado, chicos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la anatomía en primer término del aparato reproductor femenino, luego vamos a tener la fisiología, que son los procesos, ¿verdad?, fisiológicos o las funciones que hace este aparato. Luego vamos a el aparato reproductor masculino, su fisiología, y por último, diferencias entre sexo e igualdad. Entonces, bueno, obviamente en la anatomía vamos a tener, aquí tenemos esta presentación, ¿verdad? Usted le da clic y vamos a ir viendo, por supuesto, todos los aportes. Aquí vamos dándole a la flechita para que usted pueda ir revisando las partes, ¿verdad? Aquí tenemos los labios, donde se ubica la uretra, donde se ubica la vagina, ¿verdad? Ir conociendo, esto es una imagen referencial, ¿verdad? De una persona que expande o busca a través de los labios y busca los orificios donde están ubicados de forma exterior, ¿no? Aquí tenemos otra explicación de los labios menores, los labios mayores. Entonces ahí vamos a tener la anatomía y la función de cada uno. Y bueno, para practicar, esto es importante, estas preguntas que están aquí nos pueden servir luego para la evaluación. Entonces, para practicar, allí tenemos esas de verdadero y falso, después de revisar esto. Vamos a tener la fisiología, ¿verdad? Que son la producción de los óvulos, que es la ovogénesis, ¿verdad? Y, por ejemplo, el ciclo que deriva de esto, que es el ciclo ovárico, y por supuesto la menstruación, en el caso que ocurre cuando un óvulo no es fecundado, ¿verdad? Todos los vasos sanguíneos y la capa que se formó para estar preparado, si ese óvulo que se liberó es fecundado, pues como no se fecundó, todo eso se libera y es lo que sale a través del flujo de la menstruación, ¿no? Del ciclo. Luego tenemos la anatomía, igual tenemos aquí esta presentación donde vamos a tener, ¿verdad?, los órganos esenciales, los órganos accesorios. Ahí le damos clic a la flechita y vamos a ver los testículos, ¿verdad?, su secreción, cuáles son las funciones, el pene, el escroto, ¿verdad? Aquí tenemos los conductos genitales, en esa flechita ustedes le dan clic, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, glándulas accesorias. Aquí vemos las vesículas seminales y nos va a decir cuáles son sus características, sus funciones, ¿no? Todo lo que son la estructura. Aquí tenemos esta imagen también donde nos dice con los numeritos donde están ubicados cada una de las partes, ¿verdad? Es importante esto también, de parte de la anatomía, puede ser parte de la evaluación, ¿verdad? Saber ubicar alguno de estos elementos dentro del pene. Tenemos algún video, igual tenemos unas preguntitas allí de verdadero y falso para poder reforzar. Tenemos la fisiología, aquí vamos a ver la espermatogénesis, cómo se forman los espermatozoides, cuáles son las etapas, aquí hay un gráfico, ¿verdad? Tenemos la estructura de un espermatozoide y cuál es la función endocrina de los testículos, es decir, las hormonas que segregan. Y tenemos igual un verdadero y falso. Y por último, tenemos la parte de diferencias entre los sexos, ¿verdad? Y la igualdad. O sea, aquí hablan de diferentes actividades o aspectos como la actividad física, el comportamiento, ¿verdad?, que depende de las hormonas, y cuáles son los aspectos iguales. Aquí tenemos un video importante, ¿verdad?, que nos puede señalar sobre el tema. Y por último hay un resumen de algunos aspectos importantes, la anatomía y eso. Muy bien. Ese sería el documento, ¿verdad?, que está ahí. Ok. La tarea, ¿verdad? La tarea está aquí, debajo del documento, después que usted lo revise, ¿verdad? Les repito, es importante revisar este documento, que es el tema que nosotros vamos a tener para la evaluación del segundo parcial, es decir, anatomía y fisiología de los aparatos reproductores, ¿no? Aquí tenemos la tarea, ¿verdad? Aquí está la descripción, igual usted le da y ahí está, ¿verdad? Aquí tenemos qué es lo que se va a evaluar, qué se busca, aquí está la rúbrica, ¿verdad? La expresión escrita, la actividad 1, cuánto vale la actividad 2, cuánto vale la actividad 3, aquí está la rúbrica hasta llegar a los 10 puntos. Aquí está la descripción de la tarea. Esta es la actividad 1, observar las imágenes y colocar aquí, bueno, en la imagen la letra A, ¿qué es? Y coloco el nombre, la letra B, ¿qué es? Y en la imagen 2, los numeritos, ¿verdad? Recuerden que hay imágenes similares al documento. Y vamos a completar la tabla. En la actividad 2 dice explicar los efectos de las hormonas sexuales femeninas y masculinas. ¿Cuáles son los efectos, verdad? Ahí está en la parte de fisiología, van a incluir imágenes, ¿verdad? Ahí está. Es importante que redactes con un lenguaje propio, evitando cortar y pegar, etc. Ahí están las instrucciones. La actividad 3 es la interpretación de las imágenes, y estas imágenes que tenemos aquí, bueno, vamos a interpretarlas. La primera que representa, la segunda, previamente debieron haber revisado el documento, ¿no? Que representa la 3, que representa la 4, y nos dice que vamos a redactar un texto explicativo para cada una. Es decir, vamos a describir cada una de las imágenes que estamos observando.
Luego tenemos la actividad 4, que es para reflexionar. Aquí está un artículo, le doy clic allí y tengo 2 preguntas. Te puede leer el artículo. En la actividad 5 es sobre la fisiología de los aparatos reproductores. Entonces tenemos el proceso de formación de los gametos sexuales, el óvulo, el espermatozoide, qué nombres recibe cada uno, cuáles son las semejanzas, las diferencias, y luego tenemos el ciclo menstrual, ¿verdad? En el caso de las chicas, ¿qué sucede en el día 1? ¿Qué sucede en el día 14? ¿Qué sucede en el día 16? En el día 28, etcétera, ¿no? Entonces allí les hace, y tenemos una imagen referencial. Esas son las actividades para la tarea, ¿verdad? Que va a ser la que va a entrar dentro del proceso de la evaluación. Esta es la que va a entrar en lo que es la evaluación continua de la evaluación del segundo parcial. Y a partir de la tarea y del documento que está allí es lo que se va a hacer en la evaluación, que va a ser un formulario que va a estar igual como lo hemos hecho en la plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que esa tarea la dejamos hasta antes de vacaciones, es decir, hasta el lunes 20? ¿O quieren dejarla para cuando vengamos, antes de la evaluación? Los quiero escuchar a ustedes y yo ahí cambio la fecha en la plataforma. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que sea hasta el 20 de diciembre o que sea la evaluación sería el miércoles 3, 4, 5? Sería antes del 5, por supuesto, no sé. Pero como van a estar de receso navideño, por eso les hago la pregunta. Sí, Natalie, está un poquito larga. ¿Por qué? Porque es la única actividad que va a entrar dentro del segundo parcial. No sé si me entiendes, ¿verdad? Es la única actividad. Porque cuando vengamos en enero, es la evaluación. Entonces, este tema es el único que va a entrar dentro de lo que va a ser la nota del segundo parcial, aparte de la evaluación continua. Bueno, no es como los otros parciales, ¿verdad? Debido al cambio de la fecha, ese tema estaba dividido en varias partes, ¿verdad? Hoy solamente íbamos a ver anatomía, la semana que viene gametogenia, pero necesitamos hacer una reestructuración por los cambios de la fecha. Por eso les estoy preguntando para cuándo quieren, si lo dejamos hasta el 20 o lo dejamos, no sé, podemos dejarlo hasta el 4 de enero, que es la entrega, no sé, ustedes me indican. Y yo cambio la fecha en la plataforma, no tengo problema con eso, pero con responsabilidad, porque el que no entregue esa actividad, pues obviamente, Víctor, sigues con la cámara apagada desde hace rato. Es la nota que tendríamos allí, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me indican. Yo hago lo que ustedes me indican. Aquí 2 personas ya, bueno, varias, hasta el 4 de enero. Perfecto. Ok, entonces lo colocamos hasta el 4, ¿les parece? Les voy a colocar hasta el 5, hasta el mismo día de la evaluación. Pues ahí verificamos el día de la evaluación, ¿verdad? Pero, por favor, con responsabilidad, ¿sí? Con responsabilidad. Cuando digo responsabilidad, es la actividad que va a entrar dentro de los insumos 1 y 2, que es el grupal y el individual, ¿verdad? Si no entrego esa actividad, ¿qué pasa? Va a estar ese casillero en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Y eso representa el 80% de su nota. La evaluación solo es el 20%. ¿De acuerdo? Y de la evaluación es solo ese tema, el documento que está allí y con las preguntas que están en la tarea, pues de ahí yo saco las preguntas para la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dígame sí o no. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, nos queda menos de un minuto. Ya nos veríamos entonces el lunes 20 en química. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces cuídense. Nos vemos. Bye.